Ahora vamos a ver este ejercicio que contiene ya un choque en dos dimensiones. Entonces, al estar en dos dimensiones, es como si estuvieran en el plano XY, ¿verdad? O sea, el choque se va a dar en un plano XY, según el sistema de referencia cartesiano. Tienen que tenerlo en claro eso. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, una bola de billar que se mueve a 5 metros por segundo golpea otra bola estacionaria de la misma masa. Después del choque, la primera bola se mueve a 4.33 metros por segundo y un ángulo de 30 grados respecto de la línea horizontal de movimiento. Suponiendo un choque elástico, e ignorando la fricción y el movimiento rotacional, encuentre la velocidad de la bola golpeada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Tenemos una bola de billar que va a una velocidad de 5 metros por segundo. Ahora aquí, como el ejercicio, ya vemos que tiene grados, ¿verdad? O sea, ya se descompone la velocidad. Siempre trabajan con un sistema de referencia. O sea, X, Y. Quiere decir que hacia la derecha es X positivo, hacia arriba es Y positivo. Por lo tanto, hay que trabajar con vectores unitarios. Esa es la forma más fácil de trabajar los choques en dos dimensiones. ¿Está bien? Entonces, como la partícula se está moviendo hacia la derecha, vamos a llamarle I, porque está moviéndose hacia la derecha de las X. Entonces, la velocidad 1 es igual a 5i metros por segundo. Recuerden que es magnitud vectorial. Ahora, esa partícula tiene una cierta masa, ¿verdad? Una masa m. Tiene una cierta masa m. Ahora, esa partícula va a seguir una trayectoria y va a chocar con una partícula, o mejor dicho, con una otra bola de billar que está quieta. O sea, la velocidad 2 es igual a 0. Esto es antes del choque. Antes del choque tenemos eso de ahí. La bola de billar. Y luego, al momento del choque, ¿qué va a suceder? Va a entrar en contacto y van a rebotar. ¿Por qué rebotar? Porque aquí dice suponiendo un choque elástico. Cuando ustedes vean esta palabra elástico, significa que rebotan. Y eso es como sucede en las bolas de billar, ¿verdad? Las bolas de billar están diseñadas con un material tal que tiene un coeficiente de restitución casi elástico. O sea, tiende a ser elástico completamente. Rebotan. Entonces, al momento de chocar, estos van a rebotar y según la línea de acción de recorrido de la partícula inicial, como dice aquí, de la línea original de movimiento, la partícula 1 va a tener una velocidad después del choque igual a 4.33 metros por segundo, ¿verdad? Con un ángulo de 30 grados. Y la partícula 2 ya va a comenzar a avanzar, porque la partícula 1, o sea, la bola 1, le entregó cantidad de movimiento a la que estaba quieta al momento de juntarse y al momento de separarse ya adquieren velocidades los dos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Esto es antes del choque, esto es durante el choque, que obviamente no se analiza nada, sino después del choque. ¿Está bien? Ahora, sacando datos tenemos esto, ¿no? Velocidad 1 antes del choque, 5i metros por segundo. Velocidad 2 antes del choque, igual a 0. Velocidad 1 después del choque es igual a este valor, ¿verdad? Que tiene un ángulo de inclinación de 30. Entonces aquí, como ya es un plano, deben acordarse de descomponer vectores. ¿Cómo descompongo vectores? Simplemente me acuerdo, ¿no? Tengo que proyectar en horizontal y proyectar en vertical. Como esto es un vector, aquí está Bx y aquí está By, ¿verdad? Según el sistema de referencia. Entonces, si yo quiero saber cuántas son las componentes, vectorialmente, el vector velocidad 1 después del choque tiene que ser igual a Bx después del choque en I más By después del choque en J. ¿Se dan cuenta? Estamos trabajando con vectores unitarios. Entonces, este prima, por si acaso, significa después del choque y la mayúscula significa después del choque, como lo dije al comienzo de la clase. Entonces, ahora, ¿cómo yo encuentro esta velocidad X? Obviamente la decomposición de ese triángulo, ¿no? Acuérdense, eso ya a este punto tienen que saberlo de memoria, ¿no? Si yo quiero descomponer esto, aquí está velocidad Y, velocidad X, y aquí está el ángulo 30,
Entonces, Bx es adyacente a 30, ¿verdad? Entonces, Bx va a ser la magnitud o el valor de la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces, Bx es igual a 4.33 por coseno de 30 en I. Y By, como ves, opuesto al ángulo, entonces va a ser seno, ¿verdad? Entonces, es 4.33 por seno del ángulo en J. ¿Entienden eso, no? De esa manera ustedes arman el vector en función del ángulo. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Belleza. Sí. Listo. Entonces, ya tenemos la velocidad 1 después del choque, que esa es de forma vectorial. Pero la velocidad 2 después del choque no la tenemos, ¿verdad? Es lo que queremos encontrar. Entonces, se escribe de esta manera. Velocidad 2 después del choque, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una magnitud o a un valor después del choque en I más un valor después del choque en J, ¿verdad? Esas son las dos incógnitas que tenemos que encontrar. Ahora, ¿cómo encontramos eso? Nuevamente recurrimos al teorema de conservación de la cantidad de movimientos, ¿no? Para fuerzas externas iguales a cero. Entonces, algo importante aquí es que las masas son las mismas, dice el enunciado, ¿verdad? Entonces, masa 1, masa 2, antes y después del choque son las mismas, entonces eso simplemente va a ser un valor m. ¿Está bien? Entonces, aplicando la ecuación, tenemos cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento después del choque. Entonces va a ser masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 antes del choque debe ser igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 después del choque, vectorialmente. Ahora, antes del choque la velocidad 2 es igual a 0, ¿verdad? O sea que esto se va a ir. En algún punto de la ecuación, esto se va a ir, ¿verdad? Es 0. Entonces, desarrollando, vamos a tener esto acá. Y también las masas se van, ¿verdad? Si vemos que son las masas las mismas, masa 1 es igual a masa 2, es igual a un solo valor. Por lo tanto, la masa 1, la masa 2 se van, ¿verdad? Porque están en toditas las expresiones de la ecuación. Se simplifica. Entonces, simplemente la ecuación queda que la velocidad 1 antes del choque es igual a la suma de la velocidad 1 más la velocidad 2 después del choque. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, de esa manera ya encontramos una ecuación. Reemplazando los valores tenemos, ¿cuánto es la velocidad 1 antes del choque? Es igual a 5i. Entonces, 5i es igual a la velocidad 1 después del choque. Aquí es igual a la velocidad 1 después del choque, es igual a esto acá. Pero ya lo puse en su manera, en su forma decimal, ¿no? 4.33 coseno de 30 es igual a 3.75 en i, más 4.33 seno de 30, j, entonces es igual a 2.165 j. Todo esto es la velocidad 1 después del choque. Y la velocidad 2 después del choque es igual a esto, es incógnita, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo como está aquí. Velocidad 2 en x en y, más velocidad 2y en j después del choque. Esto acá es lo que tenemos que encontrar. Ahora aquí yo le hago una pregunta. ¿Cómo resolverían esta ecuación vectorial? ¿Alguien sabe resolver esto? Se suman las I con las I, la J con la Exacto, es J. como lo hicimos al comienzo, ¿verdad? Y con I, J con J. Entonces, vemos que a este lado de la expresión solamente tenemos componente en I, ¿verdad? Por lo tanto, las componentes en J aquí deben ser iguales a 0 y las componentes en I deben ser igual a 5. Entonces, primero con I, 5 es igual a 3.75i más, vemos que aquí la otra I es B'2x, ¿verdad? O sea, la velocidad 2 después del choque. Eso es una ecuación. Esto aquí es una ecuación. ¿Está bien? Y la otra ecuación, ¿cómo queda? 0, ¿verdad? A este lado de la expresión no hay J, por lo tanto, en este lado de la expresión hay 2,165J más 2'2y J. Entonces, esos valores deben ser igual a 0 y eso de ahí es otra ecuación, digamos. ¿Está bien? Entonces, si ven, tenemos dos ecuaciones que se pueden resolver fácilmente, ¿no? Por lo tanto, la velocidad 2x después del choque es igual a 5, como este está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces queda igual a 1.25. Entonces ya tengo la componente en x de la velocidad 2 después del choque. Y despejando la segunda ecuación, la velocidad 2 después del choque en y, simplemente es igual a, esto está sumando, va a pasar al otro lado a restar, va a ser igual a menos 2.165
metros por segundo, ¿no? Entonces la velocidad 2 después del choque es igual a la velocidad 2x en y más la velocidad 2y/j. Y estos valores son los que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces, de manera vectorial, la velocidad 2 después del choque es igual a 1,25 en y menos 2,165 en j. Y si observan la gráfica, cumple, ¿no? Obviamente, si descomponemos esto de acá, la componente en X va positivo y la componente en Y va negativo. Entonces es lo que está saliendo ahí. Por eso tienen que trabajar los choques de manera vectorial. Porque si ustedes se ponen a descomponer ángulos y todo eso, es más complicado. En cambio, mejor es Y con Y, J con J y sale más fácil. ¿Me entienden? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, de esa manera ya encontramos la velocidad 2, o sea, la velocidad después del choque de la segunda partícula. Significa que este 1 que fue y golpeó a la que estaba en reposo, al momento de desviarse, le va a entregar esto aquí. Y si aquí tuviera el hoyo de la mesa billar, este entraría, ¿verdad? Entonces, todo eso es como relacionado a la vida real. Ahora, en magnitud, la velocidad simplemente es la raíz cuadrada de las componentes de cada uno de los vectores, ¿no? Y se encuentra ahí. Y en la dirección es igual a eso. Esto aquí ya es opcional, ¿no? O es como en la primera parte. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya resolvimos este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ya. Entonces, una vez aplicada la ecuación y reemplazando los valores, aplicando el coeficiente de restitución, nos quedan estas dos ecuaciones, ¿verdad? Resolviendo este sistema de ecuación, nos va a quedar estos valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Observen, ¿no? Antes del choque, la velocidad de la masa 1 era 9. Después del choque, la velocidad de la masa 1 va a ser 6. O sea, está reduciendo, ¿no? Y de la masa 2, su velocidad antes del choque era 5 y después del choque es 10. ¿Por qué creen que es eso? Obviamente aquí se puede intuir, ¿no? Vemos que la velocidad 1 tiene, o mejor dicho, el cuerpo 1 tiene mayor masa, ¿verdad? El cuerpo 2 tiene menor, de 5 a 3. Y como esto va a mayor velocidad, al momento de chocar le va a transmitir un impulso, ¿verdad? Por lo tanto, el de aquí va a reducirse su cantidad de movimiento y el de aquí va a aumentar. Y es lo que está dando la ecuación. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo claro. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el inciso B? ¿Qué pasa si esto va en direcciones opuestas? Entonces, para el inciso B, es el mismo análisis, pero simplemente cambian la flecha, o sea, cambian los vectores. Tenemos la masa 1 con su velocidad que va hacia la derecha y vamos a tener la masa 2 con su velocidad que va hacia la izquierda, o sea, las dos se van a encontrar. Como la masa 1 tiene mayor velocidad que la masa 2, entonces ya vimos que aquí la masa 1 tiene mayor cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa aquí, cuando estos dos se van a chocar de manera directa. Aquí iba uno detrás del otro, pero aquí van a chocarse de manera directa. Entonces, aplicamos la misma ecuación y se hace el mismo análisis. Si se dan cuenta es lo mismo, porque no está cambiando nada, simplemente los vectores, ¿verdad? Entonces, haciendo el mismo análisis, tenemos masa 1 por velocidad antes del choque es igual a la masa por la velocidad después del choque. Antes del choque, aquí es lo que cambia, ¿verdad? La masa 1 y la masa 2 son las mismas, 5 y 3. La velocidad 1 es 9, pero como va hacia la derecha, es positivo. La velocidad 2 es 5, pero va a la izquierda, ¿verdad? Vectorialmente significa que va en sentido negativo. Por lo tanto, es menos 5. Eso debe ser igual, y esto aquí no cambia, ¿no? Masa 1 sigue siendo 5, velocidad 1 después del choque es incógnita, masa 2 es 3, velocidad 2 después del choque es incógnita. Entonces, resolviendo esto, nos queda esto. Esto de acá es la primera ecuación. Ahora, ¿dónde encuentro la segunda ecuación? Veo que esta ecuación es 2 incógnitas, ¿verdad? Necesito otra como acá. Entonces, nuevamente recurro al coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución tiene esa fórmula que relaciona la velocidad de después del choque con la velocidad de antes del choque. Y como el coeficiente de restitución aquí es 1 porque dice que el choque fue elásticamente, reemplazando,
Aquí lo único que cambia nuevamente es la velocidad 2, ¿verdad? La velocidad 2 va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Va a ser menos 5. Entonces, haciendo eso, nos queda esa ecuación. Como ven, esta es la ecuación 2. Si nos fijamos con el ejercicio anterior, con el inciso A, los valores cambian, ¿verdad? Aquí es 30, aquí era 60. Aquí es 14, aquí es 4. Entonces está cambiando, obviamente tiene que cambiar, ¿no? No es lo mismo un choque de manera así, tal cual los dos van a la misma dirección, que un choque directamente frontal. Entonces, resolviendo el sistema de ecuación nuevamente, nos da que la velocidad 1 después del choque es menos 1,5 metros por segundo y la velocidad 2 después del choque es 12,5 metros por segundo. ¿Qué conclusión pueden llegar aquí? O el análisis. Aquí vemos que la velocidad 1 salió negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de chocar frontalmente, si aquí se chocan las dos, obviamente si esto iba para allá y esto iba para allá, este va a rebotar hacia atrás y este también, ¿verdad? Por eso es que la masa 1, su velocidad después del choque es negativo, porque va a rebotar hacia atrás. Y la velocidad 2 sigue siendo positivo, o sea, es positivo, porque va a irse hacia el lado positivo. Antes era negativo, ahora va a ir positivo. ¿Entienden, no? Tiene que estar relacionado. Y eso es lo que ocurriría. Y un choque frontal, así, cuando van en sentido opuesto, es mucho peor que un choque cuando van en mismas direcciones. Si observan aquí, la cantidad de movimiento de la masa 1 cambió drásticamente, ¿no? De 9 de velocidad a menos 1,5. O sea, le está reduciendo casi su valor total de la cantidad de movimiento. Y el aquí pasó de 5 a 12,5. O sea, si esto fuera un choque de auto, o como ven alguna vez en la noticia, a veces un tráiler se choca con un auto, y si se chocan directamente a gran velocidad, obviamente uno sale más lastimado, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Qué ecuación se utiliza al final ¿Dónde al final? para sacar esos resultados menos 1,5? Aquí tenés que resolver este sistema de ecuación. O sea, este es un sistema de ecuación. Yo no lo resolví porque ocupa espacio, ¿verdad? Pero esto es matemática básica, ¿no? ¿Sabes resolver sistema de ecuación o no? De los casos de factorización o No, mira, aquí, si yo tengo dos ecuaciones, de la ecuación 2, digamos, si despejo velocidad 2', ¿qué tengo? Velocidad 2' es igual, esto que estás restando va a pasar a sumar, ¿verdad? Va a ser igual a 14 más velocidad 1', ¿verdad? Ya tengo la velocidad 2. Ahora esta velocidad 2 puedo reemplazarla en 1. Si lo reemplazo en 1, ¿qué voy a tener? 30 es igual a 5 velocidad 1' más 3 velocidad 2', dice, ¿verdad? Pero velocidad 2' es igual a 14 más velocidad 1', entonces ahí entra 14 más velocidad 1'. Este es el método más fácil de resolver un sistema de ecuación. Está bien el método de sustitución. ¿Entiendes ahora? Aquí factorizarías B1 y aquí igual. Pues sería igual a 8, sería igual a 30 menos 3 por 14 sobre 8, ¿verdad? Y ese es el valor de la velocidad 1 que si pones en tu calculadora va a dar este valor, menos 1,5. Y luego ese menos 1,5 lo reemplazas acá en velocidad 2'. Si ponemos menos 1,5 va a ser 14 menos 1,5 va a dar los 12,5, ¿verdad? De esa manera es como se resuelve un sistema de ecuación. ¿Entiendes ahora? por sustituciones, ¿no? Sí, Auxiliar. sí, Ya. este método de sustitución. Hay distintos métodos Ya, para gracias. resolver. Hay método de Sí, sí. reducción, método de sustitución, método de matriz, ¿verdad? Hay harto. Pero este es el más fácil. Yo no lo hice porque, o sea, asumí que todos ya saben, ¿no? Pero si no sabes, está bien tu pregunta, para que no te quedes con la duda. De esta manera, la forma más fácil de resolver. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta de este ejercicio?
Bueno, entonces vamos a continuar, ¿está bien? Ahora vamos a resolver este de acá. ¿Qué dice? Dice, un automóvil de 2.000 kilogramos que avanza a lo largo de una calle en dirección este, choca a la velocidad de 65 kilómetros por hora con un camión que pesa 3,5 toneladas y que atraviesa la misma calle en dirección sur a la velocidad de 25 kilómetros por hora. Si como consecuencia del choque quedan unidos, nuevamente quedan unidos, ¿cuál es la magnitud y dirección de su velocidad inmediatamente después del choque? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo primero que hay que notar es que nos está dando direcciones este, oeste, norte, sur, ¿verdad? En este caso está dando este y sur, ¿no? Entonces, recordemos el sistema de referencia cuando da puntos cardinales, ¿no? Tenemos aquí el norte, tenemos aquí el este, tenemos aquí el sur y tenemos aquí el oeste, ¿verdad? Entonces, según este ejercicio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos un automóvil de 2.000 kilogramos que va en dirección este. O sea que aquí hay un auto, mejor dicho, aquí hay un auto que va en esa dirección. ¿Está bien? Luego tenemos un camión que va desde norte a sur, o sea, va en dirección sur. Van ahí. Y hay una intersección. O sea, este es un choque común de intersecciones, ¿no? En la rotonda, en las calles, se ven autos que se chocan. Entonces, esto es como si estuviera emulando eso ahí. Tenemos un auto que va de norte a sur y tenemos una camioneta que va de oeste a este, a cierta velocidad y tienen cierta masa. Esto es antes del choque. Después del choque, obviamente los dos, digamos, el choque va a ser tan grave que van a quedar unidos porque los fierros se van a torcer, digamos, y van a quedar unidos. ¿Está bien? Entonces, al quedarse unidos, ¿qué va a pasar? Obviamente estos se van a desplazar como si fuera una sola bola de fierro, digamos, que van a irse en cierta velocidad, ¿verdad? Y la velocidad después del choque va a ser una sola, porque nuevamente queda esta palabra, ¿no? Quedan unidos. Es como el primer ejercicio que vimos. Entonces, ¿está bien? ¿Entienden, no? El análisis. Ahora, vamos a resolver. Entonces, tenemos un camión, o mejor dicho, un automóvil de 2.000 kilogramos que va a una velocidad de 65 hacia este, pero vemos que este es como si estuviera yendo al lado positivo de las X, ¿verdad? Emulando el sistema de coordenadas. Aquí es Y, aquí es X. Entonces, si va a las X, recuerden que hay que trabajar con vectores, entonces va a ser dirección Y, ¿verdad? Entonces tenemos el auto que va con 65 kilómetros por hora en dirección Y. Luego tenemos un camión que va de norte a sur, va hacia abajo, con una velocidad de 25. Como va hacia abajo, va dirección J, ¿verdad? Que en este caso sería negativo. Aquí es negativo. ¿Está bien? Y la masa 1 es de 2.000 kilogramos y la masa 2 es de 3,5 toneladas, que es igual a 3.500 kilogramos. Entonces, esto es antes del choque y después del choque ya van a quedar de esta manera, como lo dijo aquí. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa ecuación? Fácil, ¿no? Aplico la ecuación. Aquí ya se vuelve un poco repetitivo, ¿no? Aplicando la ecuación, vamos a tener la sumatoria de la masa por la velocidad antes del choque deben ser iguales a la masa por la velocidad después del choque. Reemplazando los valores, tenemos la masa 1, 2.000. Velocidad 1, 65i. ¿Está bien? Masa 2, 3.500. Velocidad 2 va hacia abajo, entonces es negativo, ¿verdad? Va a ser menos 25j. Eso debe ser igual a 2.000 por la velocidad 1 después del choque, más 3.500 por la velocidad 2 después del choque. Pero aquí entra lo de quedarse unido, ¿verdad? Cuando quedan unidos, es que el coeficiente de restitución es igual a 0. Aquí lo puse esto, no lo puse al comienzo, pero es para que otro punto de vista de que entiendan por qué quedan unidos. Aquí quedan unidos porque el coeficiente de restitución es 0, que significa que los materiales de que están hechos estos cuerpos no rebotan, se unen, se fusionan. Entonces, si el coeficiente de restitución es igual a 0, despejando, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y si multiplica 0 se desaparece, ¿verdad? Entonces queda velocidad 1' es igual a velocidad 2', que lo que quiere decir que la velocidad 1 después del choque es igual a la velocidad 2 después del choque. O sea que es igual a una sola variable, como lo dijimos al comienzo. Entonces, haciendo eso, la velocidad 1 que está aquí, simplemente se pasa a esa variable, ¿verdad? Factorizando, o mejor dicho, factorizando, tenemos 2.000
más 3500BB queda 5500B'. Esto aquí tenemos 2065i más 3065 más 3500 menos 25J. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se dan cuenta, aquí tenemos i con j y aquí tenemos un vector, ¿verdad? Significa que este vector es igual a esas componentes en i y j, pero este 5500 que está multiplicando al vector pasa a dividir a cada uno de los miembros en i y en j, como está de esta manera. Entonces, esa es la velocidad que tiene después del choque. Por eso es que va en ese cuadrante negativo. Si se dan cuenta, aquí tenemos componente en x positiva y componente en y negativa, como está acá, ¿no? I es positiva, J es negativa, en kilómetros por hora. Que de manera decimal queda la velocidad es igual a 23,63 en I menos 15,9 en J. Si se dan cuenta, está pasando su cantidad de movimiento, disminuyó drásticamente, ¿no? De 65 a 23 y de 25 a 15. O sea, esto es debido al coeficiente de restitución. De esa manera se trabaja este tipo de ejercicio. Nuevamente repito, esto es cuando un ejercicio en 2 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones siempre recuerden utilizar vectores unitarios para que sea más fácil. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta este ejercicio? Bueno, creo que no. Entonces, de esa manera es como se trabaja la cantidad de movimiento. Todos los ejercicios de choque se resuelven de esta manera. Se vuelve repetitivo. Lo único que deben entender es que siempre van a ocupar esta fórmula, siempre, y esta fórmula van a ocupar de acuerdo a lo que dice su enunciado. Si dice que se quedan unidos, es que E es igual a 0. Si dice que es elástico, es que E es igual a 1. Y si dice que es casi elástico, digamos, porque hay algunos ejercicios así, es que E va a ser de 0 a 1, que le va a dar un valor. ¿Está bien? Este E, por si acaso, no tiene dimensión. Es adimensional, es como un coeficiente de fricción. Adimensional. ¿Está bien? Pero el método de resolver es el mismo para todos los ejercicios de choque. ¿Listo? Entonces, voy a borrar. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Dice, 2 automóviles de igual masa se acercan a una intersección. Un vehículo viaja a la velocidad de 13 metros por segundo hacia el este y otro viaja al norte con rapidez de V2, que no la conozco. Ningún conductor ve al otro y se chocan. Los vehículos chocan en la intersección y quedan unidos, dejando marcas de deslizamiento paralelo a un ángulo de 55 grados al norte del este. El límite de rapidez para ambos caminos es de 35 millas por hora y el conductor del vehículo que se mueve al norte proclama que él estaba en el límite de rapidez cuando ocurrió el choque. ¿Está diciendo la verdad? O sea, aquí es un caso de choque, ¿no? Donde un conductor está culpando al otro. Entonces, de manera chistosa vamos a ocupar la física para saber si ese conductor está diciendo la verdad. ¿Está bien? Esto es como un peritaje, ¿no? Los policías teóricamente hacen esto, ¿no? Con sus programas de simulación y todo eso, lo de tránsito, cuando ocurre un choque de gran magnitud, para saber quién es el culpable. Entonces, similar al ejercicio anterior, tenemos esto, ¿no? Tenemos un automóvil que va hacia el este nuevamente con esa velocidad. Y tenemos otro vehículo que va hacia el norte. Dice que va hacia el norte, ¿verdad? Con un valor de velocidad que no conozco. Que tenemos que saber cuánto era su velocidad antes del choque para saber si estaba en el límite de 35 millas por hora. Entonces, eso es lo que está sucediendo. La masa 1 es donde está el vehículo viaja de igual masa, ¿no? Entonces, la masa 1 y la masa 2 son las mismas masas. ¿Está bien? Entonces, esto es antes del choque y después del choque va a ocurrir esto, ¿no? Los dos van a quedar unidos y van a irse con una misma velocidad de 55 grados inclinado hacia el norte. Recuerden que el norte está hacia arriba, según el sistema cartesiano. Aquí es norte y aquí es este, ¿verdad? Entonces aquí están los dos automóviles unidos y se van a desplazar con esa velocidad. ¿Está bien? Entonces esto es antes del choque y esto es después del choque. Ahora, antes del choque, o mejor dicho, para resolver, nuevamente ocupamos la misma ecuación, ¿no? Entonces tenemos que relacionar los productos de masa por velocidad antes del choque y los productos de masa por velocidad después del choque.
Sabiendo que después del choque quedan unidos y con la explicación anterior ya sabemos que la velocidad 1' y la velocidad 2' es igual a una sola velocidad. Entonces queda de esta manera, ¿no? Lo que queremos encontrar ahora es esta velocidad 2, ¿verdad? Esta de aquí, antes del choque. Pero para eso tenemos la velocidad después del choque, que es esta de acá. No tenemos el valor, pero tenemos su ángulo, ¿verdad? Sabemos con qué ángulo se desplazaron después del choque. Entonces vamos a resolver. Esto queda de esta manera. Como la masa 1 y la masa 2 son iguales, entonces se simplifica, ¿verdad? O mejor dicho, se simplifica. ¿Está bien? Pero como masa 1 y masa 2 son iguales, aquí queda un 2, ¿verdad? Es como si aquí al simplificarse quedan 1, 1 más 1, 2, ¿verdad? Es aritmética básica. Entonces nos queda esta ecuación. Velocidad 1 más velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad después del choque. Ahora, reemplazando los valores tenemos, la velocidad 1 es 13i, ¿verdad? Más la velocidad 2, que no sabemos, pero sí sabemos que va en j. Entonces va a ser velocidad 2 en j. Eso debe ser igual a la velocidad prima, o sea, la velocidad después del choque. Despejando, el 2 pasa a dividir a cada uno de estos miembros. Recuerden que esto es un vector y como tiene componente en i y j, el coeficiente del vector se distribuye en cada uno de las componentes. Entonces, esta es la velocidad después del choque. Pero se dan cuenta que no sabemos el valor, ¿verdad? Porque sigue habiendo esta incógnita. Entonces, ¿cómo yo encuentro esta incógnita? De la siguiente manera. Observemos aquí el gráfico de la velocidad después del choque. Vemos que se puede descomponer, ¿no? Al ser un vector y estar en 2 dimensiones, esto se puede descomponer en X y en Y, ¿verdad? Entonces, si se descompone en Y, tenemos esto aquí. La velocidad prima después del choque es igual a un valor en X en Y más un valor en Y en J después del choque. Por lo tanto, haciendo analogía con la ecuación de acá que tuvimos, sabemos que la velocidad prima después del choque es 13 medio I más velocidad 2 sobre 2J. Y sabemos que la velocidad prima tiene que ser ese valor. Entonces, por lo tanto, igualando B' con B', sabemos que 13 medios y debe ser igual a B'XI. O sea, esto aquí tiene que ser igual. Y B2 sobre 2 debe ser igual a B'Y. ¿Verdad? Como está ahí. Pero igual no puedo encontrar todavía el valor de B2, ¿verdad? Entonces recurro al triángulo. B2' ¿a qué es igual? Observemos aquí. B', y aquí está BX. Si se dan cuenta, BX ya la tengo el valor, ¿verdad? Entonces BY, como este es un ángulo, si yo le saco tangente a ese 55 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces de esa manera yo ya puedo encontrar ese valor. Reemplazando los valores, obtenemos eso de ahí. Velocidad en X, velocidad en Y' es igual a velocidad en X' por tangente de 55. Y velocidad 2, despejando acá, este 2 pasa a multiplicar, queda de esa manera, ¿verdad? Reemplazando el valor aquí, velocidad 2 es igual a 2 veces velocidad Y en prima. Como velocidad Y' es velocidad prima X por tangente de 55, lo reemplazo. Y velocidad prima X es igual a 13 medio. Entonces, queda de esa manera. Entonces, de esa manera, ya encontré la velocidad que tenía el camión que iba hacia el norte.